Capítulo 1. El encuentro. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en 1942, el pequeño y pintoresco pueblo de Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia, se encontraba en medio de una devastación que afectaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Las casas antiguas, las calles adoquinadas y los campos de lavanda, que antes eran símbolos de paz y tranquilidad, ahora eran escenarios de angustia y desesperanza. En medio de este caos, una joven enfermera llamada Marie dedicaba sus días y noches a atender a los heridos en el hospital local. Marie, de cabello oscuro y ojos llenos de determinación, había decidido convertirse en enfermera para contribuir de alguna manera a aliviar el sufrimiento causado por la guerra. Cada día, enfrentaba la dura realidad de ver a soldados heridos, civiles afectados por los bombardeos y familias desgarradas por la pérdida. Su compasión y dedicación la convirtieron en una figura querida y respetada en el hospital. Una mañana, mientras revisaba sus suministros médicos, un grupo de soldados entró apresuradamente al hospital, llevando consigo a un compañero gravemente herido. El soldado, Thomas, estaba inconsciente y cubierto de sangre. Marie, con su formación y experiencia, rápidamente comenzó a evaluar sus heridas. Se percató de la gravedad de su estado, múltiples cortes y una herida profunda en el abdomen. Con una calma profesional, pero con el corazón acelerado, empezó a limpiar y suturar las heridas. Fue durante este momento crítico cuando los ojos de Marie y Thomas se encontraron por primera vez. Thomas, a pesar de su estado debilitado, abrió los ojos momentáneamente y vio a Marie. En ese instante, a pesar del dolor y el caos, encontró un destello de paz en la mirada compasiva de ella. Marie, por su parte, sintió una conexión instantánea. Una sensación que no podía explicar en medio de la tragedia que la rodeaba. Conforme pasaban los días, Marie continuó cuidando a Thomas con esmero. Cada día, ella se sentaba a su lado, limpiando sus heridas, administrando medicamentos y monitorizando su progreso. A pesar de las dificultades y la constante amenaza de los bombardeos, había algo en la presencia de Thomas que la hacía sentirse más fuerte. Sus conversaciones eran breves al principio, debido a la debilidad de Thomas, pero poco a poco, comenzaron a compartir más. Thomas le habló de su vida antes de la guerra, de sus sueños y aspiraciones. Marie le contó historias de su infancia en el mismo pueblo, de cómo solía correr por los campos de lavanda y de las festividades locales que ahora parecían pertenecer a otro mundo. Cada conversación, cada sonrisa compartida, fortalecía el vínculo entre ellos. La recuperación de Thomas fue lenta pero constante, y con cada mejora en su salud, su relación con Marie se profundizaba. En medio del horror de la guerra, habían encontrado un santuario en la compañía del otro. Sus sentimientos comenzaron a crecer, transformándose en un amor profundo y sincero. Sabían que la guerra era impredecible y peligrosa, pero en esos momentos juntos, se permitieron soñar con un futuro en el que podrían estar juntos, libres del conflicto. El hospital, con sus paredes frías y su ambiente sombrío, se convirtió en un lugar de esperanza para Marie y Thomas. A pesar de las sirenas que anunciaban nuevos ataques y las constantes llegadas de más heridos, ellos se aferraban a la calidez de su naciente amor. Encontraron consuelo en pequeños gestos, una caricia, una mirada, un susurro. Cada momento juntos era una prueba de que, incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad podía encontrar la luz. Este encuentro, en un hospital improvisado en medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, marcaría el comienzo de una historia de amor que desafiaría las adversidades más grandes. Marie y Thomas, unidos por el destino en uno de los momentos más críticos de la historia,
Comenzarían un viaje juntos que los llevaría a enfrentar los mayores desafíos, pero también a descubrir la increíble fuerza del amor verdadero. Capítulo 2. Amor en tiempos de guerra. En el pequeño hospital de Saint-Rémy de Provence, rodeado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el amor entre Marie y Thomas floreció de manera inesperada pero profunda. Cada día estaba teñido por la incertidumbre y el peligro, pero también por la creciente conexión entre ellos. En medio de los constantes bombardeos y las noticias desalentadoras del frente, encontraban consuelo y esperanza en su amor naciente. La vida en el hospital era frenética. Los médicos y enfermeras trabajaban incansablemente para salvar tantas vidas como fuera posible. Sin embargo, Marie y Thomas lograban encontrar momentos de tranquilidad y paz en medio del caos. Por las noches, cuando el bullicio del día se calmaba, Marie se acercaba a la cama de Thomas y se sentaban juntos, en la penumbra, susurrando dulzuras y sueños. La luz tenue de las lámparas de aceite creaba una atmósfera íntima y acogedora, como un refugio secreto en el corazón de la devastación. Thomas, aunque aún débil, aprovechaba estos momentos para hablarle a Marie de sus sueños de un futuro mejor. Le contaba con voz suave y esperanzada cómo imaginaba un mundo en paz, donde no hubiera guerras ni sufrimiento. Soñaba con un hogar tranquilo, alejado de las trincheras y los disparos. Un lugar donde pudieran vivir juntos y formar una familia. Estos sueños se convirtieron en una fuente de fuerza para ambos. Una visión de algo hermoso a lo que aferrarse en medio de la oscuridad. Marie, a su vez, compartía con Thomas recuerdos de su infancia. Le hablaba de los días despreocupados que había pasado corriendo por los campos de lavanda, del olor dulce de las flores que impregnaba el aire y de las festividades del pueblo, llenas de música y risas. Estas historias no solo le permitían a Thomas conocer más sobre la mujer que había conquistado su corazón, sino que también le ofrecían un escape mental de la cruda realidad que ambos enfrentaban. A través de las palabras de Marie, Thomas podía imaginarse un mundo diferente, más amable y lleno de posibilidades. Los días pasaban rápidamente, pero esos momentos robados juntos se sentían eternos. La conexión entre Marie y Thomas se fortalecía con cada conversación, con cada mirada compartida y con cada toque de manos. En esos instantes, el hospital dejaba de ser un lugar de sufrimiento y se transformaba en un santuario de amor y esperanza. A pesar de las paredes frías y las camas de campaña, ellos lograban crear un espacio donde solo existían el uno para el otro. El peligro era una presencia constante. Cada día llegaban más soldados heridos, y las sirenas de los ataques aéreos interrumpían con frecuencia la tranquilidad de la noche. Sin embargo, Marie y Thomas se hicieron una promesa que los ayudaba a enfrentar el miedo y la incertidumbre. Una vez terminada la guerra, se casarían y construirían una vida juntos. Esta promesa no era solo una expresión de su amor, sino también un compromiso de esperanza y resistencia ante las circunstancias adversas. Sabían que la guerra podría cambiar el curso de sus vidas de maneras impredecibles, pero se negaban a permitir que el conflicto destruyera su sueño compartido. Cada vez que se separaban, ya fuera por el deber de Marie de atender a otros pacientes o por las breves salidas de Thomas para apoyar a sus compañeros de la resistencia, renovaban su promesa con miradas llenas de determinación y amor. Era su manera de mantenerse fuertes, de recordarse mutuamente que había algo hermoso y valioso esperando al final de la pesadilla. En las noches más tranquilas, cuando el hospital estaba en silencio y las estrellas brillaban sobre el campo de batalla, Marie y Thomas se permitían soñar en voz alta. Hablaban de su boda, imaginando detalles como las flores que adornarían la iglesia y la música que acompañaría su primer baile como marido y mujer. Discutían cómo sería su hogar,
con un jardín lleno de lavanda y un pequeño huerto donde cultivarían sus propias verduras. Estas visiones de un futuro juntos no solo les daban fuerza, sino que también les recordaban que, a pesar de todo, el amor podía sobrevivir incluso en los tiempos más oscuros. El amor entre Marie y Thomas era un faro de luz en medio de la tormenta, una prueba de que incluso en las circunstancias más desalentadoras, el espíritu humano podía encontrar formas de crear belleza y esperanza. A medida que la guerra continuaba, ellos se aferraban a su promesa y a los momentos preciosos que compartían, sabiendo que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Este capítulo de su vida, marcado por el amor en tiempos de guerra, sería el fundamento sobre el cual construirían su futuro juntos. Capítulo 3. Separación. El día que cambiaría sus vidas llegó con la fría luz del amanecer. El pequeño hospital, que había sido el refugio de su amor y esperanza, se llenó de una atmósfera tensa y sombría. Thomas, ya recuperado físicamente pero aún vulnerable a las cicatrices de la guerra, recibió órdenes de unirse a una misión crítica contra las fuerzas de ocupación alemanas. Esta misión, que involucraba un ataque arriesgado en una instalación enemiga, era esencial para los esfuerzos de la resistencia, y Thomas sabía que debía cumplir con su deber. María había conocido a muchos hombres valientes a lo largo de su tiempo como enfermera, pero ninguno había tocado su corazón como Thomas. Cuando él le contó sobre la misión, el dolor en sus ojos reflejaba el conflicto interno entre el deber y el amor. Marie, aunque desconsolada, entendió la determinación de Thomas. Sabía que su valentía y compromiso con la causa eran parte de lo que más amaba de él. Sin embargo, la idea de perderlo en la batalla la llenaba de un miedo paralizante. La noche antes de la partida de Thomas, Marie preparó un pequeño obsequio para él, un relicario que contenía una foto de ambos, tomada durante uno de sus momentos felices juntos en el hospital. Le entregó el relicario con manos temblorosas, susurrándole que lo llevara consigo como un símbolo de su amor y una promesa de que volverían a estar juntos. Thomas tomó el relicario y lo colocó cuidadosamente alrededor de su cuello, prometiendo que siempre lo llevaría cerca de su corazón. La despedida fue desgarradora. En la oscuridad del amanecer, con las sombras de la guerra cerniéndose sobre ellos, Marie y Thomas se abrazaron con fuerza, como si ese acto pudiera protegerlos del futuro incierto. Las lágrimas corrían libremente por sus rostros mientras compartían palabras de amor y promesas de reencuentro. «Volveré a ti, Marie», dijo Thomas con voz quebrada. «Te prometo que volveré». Marie, con el corazón roto pero tratando de ser fuerte, asintió y le besó suavemente, deseando con toda su alma que sus palabras se hicieran realidad. Los primeros días después de la partida de Thomas fueron los más difíciles para Marie. El hospital, que una vez había sido un lugar de consuelo, se sentía vacío y frío sin él. Se lanzaba a su trabajo con una intensidad renovada, tratando de ahogar el dolor de la separación en la labor de salvar vidas. Cada herido que llegaba al hospital era una dolorosa reminiscencia de Thomas, y cada noticia sobre la guerra aumentaba su ansiedad. A medida que pasaban las semanas, Marie se aferraba a la esperanza de recibir alguna noticia de Thomas. Esperaba con ansias cada carta, cada mensaje que pudiera traer noticias de su amado. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y no hubo ninguna comunicación. La incertidumbre se convirtió en una sombra constante sobre su vida, una mezcla de miedo y esperanza que la mantenía despierta por las noches. Marie encontró consuelo en el relicario que le había dado a Thomas. A menudo lo sostenía entre sus manos, cerrando los ojos y recordando los momentos felices que habían compartido. Ese pequeño objeto se convirtió en su ancla,
Una prueba tangible de su amor y la promesa de que un día volverían a estar juntos. Sus colegas en el hospital, aunque conscientes de su sufrimiento, admiraban su fortaleza y la apoyaban en todo lo que podían. Los rumores sobre la misión de Thomas llegaban a Marie de manera fragmentada y esporádica. Algunos decían que había sido un éxito parcial, otros que había habido muchas bajas. Pero nada concreto, nada que pudiera darle una respuesta definitiva sobre el destino de Thomas. Esta ambigüedad era lo más doloroso, el no saber si estaba vivo o muerto, si había sido capturado o si seguía luchando en algún lugar. Con el tiempo, Marie aprendió a vivir con la incertidumbre. Su amor por Thomas, en lugar de desvanecerse, se fortalecía con cada día que pasaba. Ella sabía que, pase lo que pase, su amor siempre estaría con él, guiándolo y protegiéndolo. Encontró fuerzas en la promesa que se habían hecho, en la esperanza de que algún día, en algún lugar, volverían a estar juntos. La guerra seguía su curso implacable, y Marie continuaba su labor en el hospital con una determinación férrea. Cada herido que atendía, cada vida que salvaba, era un tributo a Thomas y a todos los hombres y mujeres valientes que luchaban por un futuro mejor. Aunque la incertidumbre era un peso constante, ella no permitía que la desesperación la venciera. Su amor por Thomas era su luz guía, una llama que ardía brillantemente en su corazón, dándole la fuerza para seguir adelante. Los días de espera se convirtieron en un ritual de esperanza y resistencia para Marie. A pesar de la separación física, sentía que el espíritu de Thomas estaba con ella, dándole coraje y confort en los momentos más oscuros. Sabía que, de alguna manera, su historia aún no había terminado. La promesa de reunirse después de la guerra era su faro, su razón para seguir luchando contra la adversidad. En ese pequeño pueblo de Francia, en medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el amor de Marie y Thomas demostraba que incluso las circunstancias más terribles no podían apagar la llama de un verdadero amor. Su separación, aunque dolorosa, era un testamento de su profunda conexión y la promesa de un reencuentro que ambos esperaban con cada fibra de su ser. Capítulo 4. La carta. Los meses pasaron lentamente, y cada día sin noticias de Thomas se sentía como una eternidad para Marie. Vivía en un estado constante de ansiedad y esperanza, aferrándose a la promesa de que algún día recibiría una carta que le confirmara que su amado estaba a salvo. Pero la incertidumbre y el silencio eran como un peso constante en su corazón, un recordatorio de la cruel realidad de la guerra. Una mañana fría y gris, mientras Marie realizaba su rutina habitual en el hospital, una carta llegó a sus manos. La reconoció de inmediato por el sello militar en el sobre. Sus manos temblaban mientras la sostenía, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y esperanza, se dirigió a una esquina tranquila para abrirla. La carta era del oficial al mando de Thomas, y las palabras en el papel parecían borrosas por las lágrimas que comenzaron a llenar los ojos de Marie. Con una respiración entrecortada, leyó el contenido. Estimada señorita Marie. Es con profundo pesar que debo informarle que el soldado Thomas ha sido reportado como desaparecido en acción, durante una misión reciente contra las fuerzas enemigas. Hasta la fecha, no tenemos información adicional sobre su paradero o estado. Entendemos lo angustiante que es esta noticia y le aseguramos que estamos haciendo todo lo posible para obtener más detalles. Atentamente. Capitán Jean-Luc Dubois. La carta cayó de sus manos, y un sollozo desgarrador escapó de sus labios. La noticia era peor de lo que había temido. Thomas no estaba muerto,
pero tampoco estaba a salvo. Estaba desaparecido, y la incertidumbre de su destino era una tortura inimaginable. Marie se sintió abrumada por una mezcla de desesperación, miedo y dolor. La realidad de no saber si Thomas estaba vivo o muerto, herido o capturado, era casi insoportable. En los días siguientes, Marie se sumió en una profunda tristeza. Sus colegas en el hospital notaron el cambio en ella, su energía antes inquebrantable ahora parecía debilitada. Sin embargo, Marie continuó con su trabajo, encontrando consuelo en la rutina y en la atención a los pacientes que dependían de ella. Sabía que no podía permitirse el lujo de derrumbarse, no mientras hubiera vidas que salvar y almas que consolar. El relicario que le había dado a Thomas se convirtió en su talismán, su conexión tangible con él. Lo llevaba siempre consigo, aferrándose a él en los momentos de mayor desesperación. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio del hospital acentuaba la soledad y el dolor. En esos momentos, Marie se sentaba junto a una ventana, mirando las estrellas y rezando por Thomas, esperando contra toda esperanza que él estuviera mirando el mismo cielo, en algún lugar, pensando en ella. Los recuerdos de su tiempo juntos eran su refugio. Marie rememoraba cada conversación, cada sonrisa, cada caricia que habían compartido. Recordaba cómo él le hablaba de sus sueños de paz, cómo imaginaban juntos un futuro después de la guerra. Esos momentos se convirtieron en su ancla, una fuente de fortaleza que la mantenía firme en su determinación de no rendirse. Marie también decidió actuar. Aunque la carta no ofrecía mucha esperanza, se puso en contacto con otras familias de soldados desaparecidos y comenzó a investigar por su cuenta. Visitó oficinas militares. Habló con otros miembros de la resistencia y utilizó todos los recursos a su disposición para encontrar cualquier pista sobre el paradero de Thomas. Su amor por él le daba la fuerza para enfrentar obstáculos que habrían sido insuperables en otras circunstancias. La búsqueda de información fue agotadora y a menudo infructuosa. Sin embargo, Marie se negaba a perder la esperanza. Cada vez que encontraba un muro de silencio o desinformación, su determinación solo se fortalecía. Sabía que debía seguir adelante, por Thomas y por el amor que compartían. El apoyo de sus colegas y amigos fue fundamental en esos días oscuros. Aquellos que conocían a Thomas y habían sido testigos del amor entre él y Marie la animaban a seguir buscando. Le recordaban que la esperanza era una fuerza poderosa, y que mientras hubiera una posibilidad, por pequeña que fuera, de que Thomas estuviera vivo, debía aferrarse a ella. A medida que los meses pasaban, Marie desarrolló una nueva rutina. Trabajaba incansablemente en el hospital durante el día y dedicaba sus noches a escribir cartas, hacer llamadas y recopilar información sobre los soldados desaparecidos. A pesar de la fatiga y la desesperanza ocasional, se negaba a rendirse. La guerra continuaba su curso implacable, pero para Marie, la lucha se había vuelto personal. No solo se trataba de la resistencia contra el enemigo, sino de una batalla por recuperar a la persona que amaba. La fuerza de su amor por Thomas y su creencia en la posibilidad de un reencuentro le daban la energía para seguir adelante. En su corazón, Marie sabía que su historia con Thomas no podía terminar así. Se negaba a aceptar que el destino los hubiera unido solo para separarlos de manera tan cruel e incierta. Cada día que pasaba sin noticias de él era una prueba más de su resistencia y de la profundidad de su amor. Finalmente, aunque la carta había traído una terrible incertidumbre, también había encendido una chispa de esperanza y determinación en Marie. Sabía que debía seguir buscando, seguir esperando, seguir amando. En un mundo devastado por la guerra,
Su amor por Thomas era la luz que guiaba su camino, una promesa de que, pase lo que pase, nunca dejaría de luchar por él. Capítulo 5. La búsqueda. Marie se negó a aceptar la incertidumbre como una respuesta definitiva. La carta que informaba sobre la desaparición de Thomas la había llenado de un dolor profundo, pero también de una resolución férrea: no descansaría hasta encontrarlo. Así comenzó su ardua y peligrosa búsqueda, un viaje impulsado por el amor y la esperanza. Con determinación, Marie dejó atrás la seguridad relativa del hospital y se adentró en un mundo marcado por la devastación de la guerra. Viajó de un pueblo a otro, enfrentando paisajes desolados, edificios en ruinas y caminos plagados de peligros. La guerra había dejado su huella en todos los rincones, y cada lugar que visitaba era un recordatorio de la magnitud del conflicto y del sufrimiento humano. Marie sabía que su búsqueda sería difícil y peligrosa. A menudo, sus viajes la llevaban a través de territorios controlados por las fuerzas enemigas, y tuvo que enfrentarse a numerosos riesgos. Aprendió a moverse con cautela, a ocultarse cuando era necesario y a confiar en la bondad de los extraños que encontraba en su camino. En muchos casos, la gente que conoció simpatizaba con su causa y le ofrecía refugio temporal, comida o información sobre los movimientos de los prisioneros de guerra. Cada encuentro era una mezcla de esperanza y desesperación. En los pueblos devastados por la guerra, Marie preguntaba a cualquier persona que pudiera haber visto o sabido algo sobre Thomas. Visitó hospitales de campaña, campos de refugiados y estaciones de trenes, mostrando la fotografía de Thomas y describiendo su apariencia con la esperanza de que alguien lo hubiera visto. Sin embargo, la mayoría de las respuestas eran negativas, y su esperanza comenzaba a menguar con cada día que pasaba sin noticias. Uno de los momentos más difíciles de su búsqueda ocurrió en un pequeño pueblo cerca de la línea del frente. Marie había oído rumores de que un grupo de prisioneros de guerra había sido visto en la zona, y se dirigió allí con la esperanza de encontrar a Thomas. Al llegar, se encontró con un paisaje desolador, edificios destruidos, calles vacías y un aire de desesperación palpable. Mientras preguntaba a los habitantes del lugar, escuchó relatos desgarradores de familias separadas, seres queridos perdidos y vidas destrozadas por la guerra. A pesar de la falta de información concreta sobre Thomas, Marie no podía ignorar las historias de sufrimiento que escuchaba. Cada historia era un recordatorio de la brutalidad del conflicto y de la urgencia de su misión. Decidió que, además de buscar a Thomas, ayudaría a aquellos que encontrara en el camino. Utilizó sus habilidades como enfermera para brindar asistencia médica a los heridos y enfermos, y su espíritu de compasión para ofrecer consuelo a los que habían perdido todo. Una noche, mientras se refugiaba en una casa abandonada, Marie se encontró con un grupo de soldados de la Resistencia. Al principio, fueron cautelosos con ella, pero cuando les contó su historia y su búsqueda de Thomas, sus corazones se ablandaron. Los soldados, impresionados por su valentía y determinación, le ofrecieron su ayuda. Le proporcionaron información sobre los movimientos de las tropas enemigas y la llevaron a lugares donde era más probable que encontrara prisioneros de guerra. El camino hacia adelante seguía siendo peligroso, pero Marie ya no estaba sola. Con la ayuda de la Resistencia, continuó su búsqueda, viajando a través de campos de batalla y territorios ocupados. Cada nuevo lugar que visitaba traía una mezcla de esperanza y miedo, pero la presencia de los soldados le daba una sensación de seguridad que no había sentido desde que había dejado el hospital. Durante su búsqueda, Marie se encontró con muchas personas que habían sido testigos de los horrores de la guerra. Habló con soldados que habían perdido a sus camaradas,
con civiles que habían sido desplazados de sus hogares y con otros buscadores que, como ella, buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Cada historia que escuchaba añadía una capa de comprensión a su propia experiencia, y aunque muchas de ellas eran desgarradoras, también encontraba fuerza en la resiliencia y el coraje de aquellos que conocía. En un momento particularmente difícil, Marie encontró a un anciano que había sido testigo del paso de prisioneros de guerra por su pueblo. El hombre, con lágrimas en los ojos, le contó cómo había visto a los soldados ser llevados en camiones hacia un destino desconocido. Aunque no podía confirmar si Thomas estaba entre ellos, sus palabras dieron a Marie un nuevo hilo de esperanza. Decidió seguir la pista, convencida de que cualquier información, por mínima que fuera, podía ser crucial. El camino que siguió la llevó a un antiguo campamento de prisioneros de guerra, ahora abandonado. Al explorar el lugar, Marie se sintió abrumada por la tristeza. Las cabañas vacías, los barracones destrozados y los objetos personales dispersos contaban la historia de las vidas que habían pasado por allí. Mientras caminaba entre las ruinas, no pudo evitar pensar en Thomas y en lo que podría haber sufrido en un lugar como ese. A pesar de la desolación, Marie se negaba a rendirse. Cada paso que daba era un testimonio de su amor por Thomas y de su compromiso con su promesa. Sabía que la búsqueda podía llevarla a través de muchos más lugares como ese, pero su fe en el reencuentro con Thomas nunca vacilaba. Marie continuó su viaje, movida por la esperanza y la determinación. Cada día era una prueba de su fuerza y resiliencia, y aunque a veces la desesperación amenazaba con abrumarla, siempre encontraba la manera de seguir adelante. Su búsqueda no solo era una misión personal, sino también una declaración de que el amor verdadero puede superar incluso las circunstancias más difíciles. El viaje de Marie a través de pueblos devastados y territorios peligrosos no fue en vano. Aunque no siempre encontraba información directa sobre Thomas, cada encuentro, cada conversación y cada acto de bondad la acercaban un paso más a su objetivo. La búsqueda de Thomas se había convertido en algo más grande que ella misma, un símbolo de esperanza y amor en un mundo consumido por la guerra. Marie sabía que el camino por delante seguiría siendo largo y arduo, pero mientras su amor por Thomas permaneciera fuerte, nunca dejaría de buscarlo. Su viaje era una prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, el amor y la esperanza pueden iluminar el camino hacia adelante. Capítulo 6. El descubrimiento. Después de meses de búsqueda incansable y desalentadora, el destino le presentó a Marie una oportunidad inesperada. Había recorrido numerosos pueblos, conversado con soldados y civiles, y seguido innumerables pistas que resultaron ser falsas o inconclusas. Pero su determinación y su amor por Thomas nunca vacilaron. Un día, en un pequeño pueblo cerca de la frontera, Marie conoció a un hombre que parecía diferente. Era un antiguo soldado, su rostro marcado por las experiencias de la guerra, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza y conocimiento. Marie, con su persistente pregunta y la fotografía de Thomas en mano, se acercó a él, con la esperanza de obtener alguna información. El hombre, al ver la foto, pareció reconocer a Thomas de inmediato. Su expresión se endureció, y sus palabras iniciales fueron de cautela, como si no quisiera despertar esperanzas infundadas. Sin embargo, después de que Marie le explicó su búsqueda y su desesperación por encontrar a Thomas, el hombre decidió compartir lo que sabía. Sí, conocí a Thomas, dijo, con una voz grave y solemne. Estábamos en la misma unidad. Era un hombre valiente y dedicado. Fue capturado durante una emboscada hace varios meses. Lo llevaron a un campo de prisioneros de guerra.
Las palabras del hombre resonaron en el corazón de Marie, llenándolo de una mezcla de miedo y esperanza. Por un lado, saber que Thomas había sido capturado y no asesinado en combate era un alivio. Pero por otro, la incertidumbre sobre las condiciones en que podría encontrarse ahora la llenaba de terror. Marie sabía que la situación de los prisioneros de guerra era extremadamente precaria, con muchos sufriendo de maltrato, hambre y enfermedades. Marie agradeció al hombre con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una pista concreta sobre el paradero de Thomas. Sin perder tiempo, se preparó para emprender un nuevo viaje, esta vez con un destino más claro. El viaje hacia el campo de prisioneros fue largo y lleno de peligros. Marie tuvo que atravesar territorios controlados por el enemigo, evadiendo patrullas y sobreviviendo con suministros limitados. Cada paso que daba estaba marcado por la constante amenaza de ser descubierta, pero su determinación no flaqueaba. El amor por Thomas era su guía, y la esperanza de encontrarlo le daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, después de semanas de viaje arduo y agotador, Marie llegó al lugar donde supuestamente se encontraba el campo de prisioneros. Al aproximarse, su corazón latía con fuerza, impulsado por la esperanza y la ansiedad. Sin embargo, lo que encontró fue una escena desoladora. El campo estaba abandonado, los barracones vacíos y las alambradas de púas oxidadas y rotas. Marie sintió una ola de desesperación mientras recorría el campamento vacío. El lugar tenía un aire fantasmal, con restos de pertenencias dispersas y señales de una evacuación apresurada. Se preguntaba dónde podrían haber llevado a los prisioneros y si Thomas estaba aún con vida. La incertidumbre volvió a invadir su mente, pero no dejó que la desesperación la paralizara. Con la mente clara y el corazón resuelto, Marie comenzó a buscar pistas en el campamento abandonado. Encontró registros dispersos, documentos quemados a medias y algunos nombres grabados en las paredes de los barracones. Pasó horas revisando cada rincón, buscando cualquier señal que le indicara el próximo paso a seguir. Finalmente, sus esfuerzos dieron frutos. Encontró un cuaderno de notas perteneciente a uno de los guardias del campamento. Entre las páginas desordenadas y cubiertas de polvo, descubrió una lista de prisioneros que habían sido trasladados recientemente a otro campo. El nombre de Thomas estaba en la lista. Esta información renovó su esperanza y le proporcionó un nuevo destino. Marie sabía que su viaje no había terminado. El próximo campo estaba aún más lejos, y el camino hacia él prometía ser igual de peligroso, si no más. Sin embargo, la confirmación de que Thomas estaba vivo y había sido trasladado le dio una nueva energía. Su amor por él y la promesa de su reencuentro eran las fuerzas que la impulsaban a seguir adelante. Mientras se preparaba para continuar su búsqueda, Marie reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido hasta ahora. Había enfrentado numerosos desafíos y peligros, pero cada obstáculo superado la había fortalecido. Su amor por Thomas no solo la había mantenido en pie, sino que también la había transformado en una persona más fuerte y resiliente. El camino hacia el nuevo campo de prisioneros fue igualmente difícil. Marie se encontró con paisajes devastados por la guerra, con poblaciones desplazadas y destrucción a su alrededor. Sin embargo, en cada paso de su viaje, también encontró actos de bondad inesperada. Personas que, al conocer su historia, le ofrecían ayuda y apoyo, recordándole que incluso en tiempos de guerra, la humanidad y la compasión podían prevalecer. Finalmente, después de semanas de viaje agotador y desafíos incesantes, Marie llegó al segundo campo de prisioneros. Esta vez, su llegada estuvo marcada por una mezcla de esperanza y temor.
Sabía que estaba cerca de encontrar a Thomas, pero también temía lo que podría descubrir. Con el corazón en la garganta, se acercó al campamento y comenzó a preguntar por él. Sus esfuerzos pronto dieron frutos. Un guardia que había estado presente durante el traslado de prisioneros reconoció el nombre de Thomas y le confirmó que estaba en el campamento. Marie sintió que su corazón se llenaba de alivio y emoción. Después de tantos meses de búsqueda y desesperación, finalmente estaba cerca de reunirse con su amado. La noticia se difundió rápidamente, y Thomas, aunque debilitado por las duras condiciones del campamento, fue llevado a reunirse con Marie. Al verlo, sus ojos llenos de lágrimas, ella corrió hacia él, abrazándolo con una mezcla de alegría y tristeza. Thomas, sorprendido y conmovido, apenas podía creer que Marie había llegado tan lejos para encontrarlo. Su reencuentro fue emotivo y lleno de lágrimas. Aunque el tiempo y las dificultades habían dejado su huella en ambos, el amor que sentían el uno por el otro seguía siendo tan fuerte como siempre. Se prometieron nunca más separarse, decididos a enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro les deparara. Marie y Thomas sabían que su viaje aún no había terminado. Debían encontrar la manera de regresar a casa y reconstruir sus vidas después de la guerra. Sin embargo, el reencuentro les dio una nueva esperanza y fortaleza. Su amor había sobrevivido a los tiempos más oscuros, y ahora, unidos de nuevo, estaban listos para enfrentar el futuro juntos, con la certeza de que nada podría separarlos. Capítulo 7. El fin de la guerra. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, el mundo se encontraba en un estado de caos y transformación. Las fuerzas aliadas avanzaban, liberando territorios y prisioneros, y las noticias de la rendición alemana comenzaron a difundirse. Sin embargo, para Marie, la guerra aún no había terminado. Su corazón y su mente estaban enfocados en un solo objetivo: encontrar a Thomas. El viaje de Marie hasta ese momento había sido largo y lleno de desafíos. Había recorrido pueblos devastados, atravesado territorios peligrosos y enfrentado la desesperanza en más de una ocasión. Pero su amor por Thomas era inquebrantable, y esta fuerza interior la mantenía en movimiento. Cada día era una batalla entre la esperanza y la incertidumbre, y aunque el mundo a su alrededor se estaba reconstruyendo lentamente, su misión personal aún no había terminado. Marie continuó buscando a Thomas con una dedicación incansable. Pasaba horas revisando registros de prisioneros, visitando hospitales de campaña y centros de refugiados, y preguntando a oficiales y sobrevivientes sobre cualquier pista que pudiera llevarla a él. A pesar de la confusión y el caos de la posguerra, no se permitía descansar. Cada noche, se aferraba al relicario con la fotografía de ambos, un símbolo de su amor y su promesa de reunirse. Finalmente, después de meses de búsqueda agotadora, Marie recibió una noticia que encendió una chispa de esperanza en su corazón. Un oficial del ejército aliado le informó que los prisioneros de guerra del campo donde Thomas había estado recluido habían sido liberados recientemente. Los sobrevivientes estaban siendo trasladados a un centro de atención para recibir tratamiento médico y ser reunidos con sus familias. El corazón de Marie latía con fuerza mientras escuchaba la noticia. No podía contener las lágrimas de emoción y alivio. Después de todo lo que había pasado, finalmente tenía una pista concreta de que Thomas podría estar vivo y libre. Sin perder un momento, se apresuró al lugar indicado, con el corazón lleno de anticipación y esperanza. El viaje hacia el centro de atención fue una mezcla de emociones para Marie. Mientras recorría las carreteras aún marcadas por la guerra,
Sus pensamientos se llenaban de recuerdos de su tiempo con Thomas y de la promesa que se hicieron de estar juntos, una vez que la guerra terminara. A pesar del cansancio físico y emocional, una nueva energía la impulsaba hacia adelante. El reencuentro con Thomas estaba cada vez más cerca, y nada podía detenerla ahora. Al llegar al centro de atención, Marie se encontró con un escenario conmovedor. Había filas de camas llenas de hombres y mujeres que habían sobrevivido a los horrores de la guerra. Muchos de ellos estaban débiles y heridos, pero la esperanza y el alivio eran palpables en el ambiente. La búsqueda de sus seres queridos había terminado para algunos, pero para otros, la espera continuaba. Marie recorrió el lugar con el corazón acelerado, sus ojos buscando desesperadamente entre las caras agotadas y los cuerpos frágiles. Preguntaba a los médicos y enfermeras, mostrando la foto de Thomas y describiéndolo con la esperanza de que alguien lo reconociera. La espera era angustiosa, y cada minuto que pasaba sin verlo aumentaba su ansiedad. Finalmente, en una de las salas de recuperación, sus ojos se encontraron con una figura familiar. Thomas estaba allí, sentado en una cama, con el cuerpo visiblemente afectado por las penurias de la guerra, pero con la misma mirada que ella recordaba. El tiempo pareció detenerse mientras se miraban, y sin pensarlo, Marie corrió hacia él, las lágrimas brotando de sus ojos. Thomas, al verla, se levantó con dificultad y extendió los brazos. Se abrazaron con una fuerza desesperada, como si quisieran asegurarse de que el otro era real. Las lágrimas de alegría y alivio corrieron por sus mejillas mientras se sostenían el uno al otro, sintiendo que todos los obstáculos y el sufrimiento que habían soportado finalmente tenían un propósito. Marie, susurró Thomas con voz ronca, sabía que vendrías. Sabía que me encontrarías. Marie sollozó, aferrándose a él. Te prometí que no me rendiría, Thomas. Te prometí que nos reuniríamos, y aquí estamos. El reencuentro fue un momento de curación para ambos. Aunque la guerra los había cambiado y marcado profundamente, el amor que compartían seguía siendo tan fuerte como siempre. En medio del caos y la destrucción, su amor había sido una luz constante que los había guiado de regreso el uno al otro. Marie pasó los días siguientes al lado de Thomas, ayudándolo a recuperarse y brindándole el apoyo emocional que tanto necesitaba. Compartieron historias de sus experiencias durante la guerra, llorando por las pérdidas y riendo por los momentos de alegría que habían encontrado en medio de la oscuridad. La conexión entre ellos se profundizó aún más, forjada por las pruebas que habían superado juntos. A medida que Thomas recuperaba su fuerza, comenzaron a hacer planes para su futuro. La guerra había dejado su mundo en ruinas, pero estaban decididos a reconstruir sus vidas juntos. Marie y Thomas se comprometieron a dedicarse no solo a su propia recuperación, sino también a la de su comunidad. Sabían que muchos otros habían sufrido y perdido, y querían ser una fuente de esperanza y apoyo para aquellos que los rodeaban. Con el fin de la guerra, Marie y Thomas se encontraron ante un nuevo comienzo. El amor que los había mantenido unidos a través de los tiempos más oscuros ahora los guiaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que mientras estuvieran juntos, podían superar cualquier cosa. Su historia de amor y resistencia se convirtió en un faro de esperanza para otros que habían sufrido durante la guerra. Marie y Thomas demostraron que el amor verdadero puede superar incluso las pruebas más difíciles, y que la esperanza y la determinación pueden llevarnos a través de los tiempos más oscuros hacia un futuro de paz y felicidad. Capítulo 8. La reunión. Marie había pasado meses soñando con este momento,
imaginando cómo sería ver a Thomas de nuevo, escuchar su voz, sentir sus brazos alrededor de ella. Su corazón latía con fuerza mientras recorría el campo de refugiados, escaneando ansiosamente los rostros de los sobrevivientes, buscando entre la multitud a la persona que significaba todo para ella. El lugar estaba lleno de gente, cada una con su propia historia de dolor y supervivencia. Marie sentía una mezcla de esperanza y temor mientras avanzaba entre las filas de camas y camillas. La anticipación casi la abrumaba, pero no se permitió detenerse. Thomas tenía que estar allí, y ella no se daría por vencida hasta encontrarlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus ojos se encontraron con una figura familiar. Allí estaba Thomas, sentado en una cama, con la mirada perdida y el cuerpo visiblemente debilitado por las penurias de la guerra. El tiempo pareció detenerse mientras Marie lo observaba, sintiendo una oleada de emociones que la abrumaban: alivio, amor, tristeza y esperanza, todo al mismo tiempo. Sin pensarlo dos veces, Marie corrió hacia él, sus lágrimas cayendo libremente. Thomas levantó la vista y la vio acercarse, sus ojos llenándose de incredulidad y emoción. Cuando finalmente se encontraron, se abrazaron con fuerza, como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. Ambos lloraban, sus lágrimas mezclándose mientras se aferraban el uno al otro, sintiendo una mezcla de alegría y alivio. Marie, sabía que vendrías, susurró Thomas con voz temblorosa, su cuerpo frágil temblando ligeramente. Marie lo miró a los ojos, sus propios ojos llenos de lágrimas. Te prometí que te encontraría, Thomas. Nunca dudé de que lo haría. El abrazo que compartieron fue una mezcla de amor, alivio y dolor. La guerra había dejado su huella en ambos, y aunque Thomas estaba vivo, estaba claro que había pasado por un infierno inimaginable. Sus cuerpos habían cambiado, marcados por las cicatrices físicas y emocionales de sus experiencias. Sin embargo, el amor que sentían el uno por el otro seguía siendo tan fuerte como siempre, quizás incluso más profundo por todo lo que habían superado. Thomas estaba visiblemente debilitado, su rostro delgado y sus ojos hundidos por la malnutrición y el sufrimiento. Marie lo ayudó a sentarse más cómodamente, sin dejar de sostener su mano. Había tantas cosas que querían decirse, tantas preguntas y emociones que necesitaban ser expresadas. Pero en ese momento, lo más importante era que estaban juntos de nuevo. Pensé en ti todos los días, dijo Thomas, su voz apenas audible. Eras mi única esperanza. Sabía que, mientras estuvieras allá afuera, no me daría por vencido. María acarició suavemente su rostro, sintiendo una mezcla de tristeza y amor. Yo también pensé en ti cada día, Thomas. Me mantuviste fuerte. Sabía que tenía que encontrarte, no importaba lo que costara. Pasaron los días siguientes juntos en el centro de refugiados, con María ayudando a Thomas a recuperarse. El proceso de recuperación era lento, pero cada día juntos era una bendición. Compartían historias de sus experiencias durante la guerra, susurrando palabras de amor y consuelo en la tranquilidad de la noche. Los recuerdos de su tiempo separados eran dolorosos, pero también los unían aún más. Marie se dedicó a cuidar de Thomas con una devoción incansable. Le proporcionaba alimentos nutritivos, lo ayudaba con su rehabilitación física, y lo más importante, le ofrecía un amor incondicional que era la verdadera medicina para su alma herida. A medida que pasaban los días, Thomas comenzó a ganar fuerza, tanto física como emocionalmente. Cada sonrisa que lograban compartir, cada momento de risa, era una pequeña victoria contra las cicatrices que la guerra había dejado. Durante este tiempo,
también hablaron sobre su futuro. Aunque la guerra había cambiado sus vidas para siempre, estaban determinados a reconstruir lo que habían perdido. Querían volver a su hogar, casarse como habían prometido y empezar una nueva vida juntos. La perspectiva de un futuro compartido les daba esperanza y motivación para seguir adelante. Un día, mientras estaban sentados al aire libre, disfrutando del sol de primavera que comenzaba a calentar la tierra, Thomas tomó la mano de Marie y la miró con una intensidad que la conmovió profundamente. Marie dijo, su voz firme y llena de emoción, prometimos que estaríamos juntos una vez que la guerra terminara. Quiero que sepas que no hay nada que desee más que cumplir esa promesa. ¿Te casarías conmigo, aquí y ahora, con lo que tenemos? Marie sintió que su corazón se llenaba de alegría y amor. Sí, Thomas. No necesito nada más que estar contigo. Me casaría contigo aquí mismo, en este momento. No tenían mucho, pero en ese momento, no necesitaban más. Con la ayuda de los otros sobrevivientes y el personal del centro de refugiados, organizaron una pequeña ceremonia. Era simple, pero estaba llena de amor y significado. Los sobrevivientes se reunieron para celebrar, compartiendo en la alegría de ver a una pareja unida después de tanta tragedia. El día de su boda fue uno de los más felices de sus vidas. Se prometieron amor eterno, no solo como una celebración de su presente, sino también como una afirmación de que habían superado las pruebas más duras y habían salido más fuertes. Sus votos eran un testimonio de su resistencia y de la fuerza de su amor. Después de la ceremonia, Marie y Thomas comenzaron a planear su regreso a casa. La guerra había dejado su ciudad natal en ruinas, pero estaban determinados a reconstruir sus vidas y su comunidad. Sabían que sería un camino difícil, lleno de desafíos, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Su amor, que había sobrevivido a la guerra, ahora sería la base sobre la que construirían un futuro lleno de esperanza y felicidad. La reunión de Marie y Thomas no solo marcó el fin de su búsqueda desesperada, sino también el comienzo de una nueva vida. Juntos, enfrentaron el futuro con la certeza de que, mientras estuvieran juntos, podían superar cualquier obstáculo. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para todos aquellos que habían sufrido durante la guerra, demostrando que el amor verdadero puede superar incluso las pruebas más difíciles y llevarnos hacia la luz después de la oscuridad. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. Marie y Thomas regresaron a su pueblo natal con una mezcla de emociones. El paisaje que una vez conocieron había cambiado drásticamente debido a la guerra. Las calles estaban llenas de escombros. Muchos edificios estaban destruidos y había un aire de tristeza y desolación. Sin embargo, para ellos, este lugar seguía siendo el hogar, y más importante aún, el lugar donde planeaban comenzar una nueva vida juntos. La bienvenida que recibieron fue cálida y emotiva. Los pocos amigos y familiares que habían sobrevivido se reunieron para saludarlos, compartiendo lágrimas de alegría y alivio. Había un entendimiento silencioso entre todos ellos, habían pasado por el infierno, pero habían sobrevivido, y eso en sí mismo era motivo de celebración. Marie y Thomas se casaron en una pequeña y emotiva ceremonia en la iglesia del pueblo, uno de los pocos edificios que aún permanecía en pie. La iglesia, aunque dañada, seguía siendo un símbolo de esperanza y fe para la comunidad. Decorada con flores silvestres y velas, la atmósfera del lugar era agridulce, llena de recuerdos del pasado y de esperanzas para el futuro. La ceremonia fue sencilla pero profundamente significativa. Los votos que intercambiaron fueron un reflejo de su viaje juntos y de la promesa de un futuro compartido.
Prometo amarte y apoyarte, en los buenos y malos tiempos, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, dijo Thomas, sus ojos llenos de amor y determinación. Marie, con lágrimas en los ojos, respondió, prometo estar a tu lado, amarte y cuidarte, sin importar los desafíos que enfrentemos. Juntos, podemos superar cualquier cosa. Después de la boda, Marie y Thomas se instalaron en una pequeña casa en las afueras del pueblo. No era mucho, pero para ellos, era un nuevo comienzo. Se dedicaron a la tarea de reconstruir su hogar y su comunidad. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y fortalecerse. Thomas, con sus habilidades prácticas y su liderazgo natural, se convirtió en una figura clave en los esfuerzos de reconstrucción del pueblo. Trabajaba incansablemente, reparando casas, limpiando escombros y organizando a los vecinos para que colaboraran en proyectos comunitarios. Su dedicación y valentía inspiraban a todos a su alrededor. Marie, con su formación como enfermera, abrió una pequeña clínica en su casa para atender a los heridos y enfermos. Su compasión y cuidado se convirtieron en un consuelo para muchos. Además, comenzó a organizar grupos de apoyo para aquellos que habían perdido a sus seres queridos, creando un espacio seguro donde podían compartir sus experiencias y encontrar consuelo mutuo. A pesar de las dificultades, Marie y Thomas encontraron alegría en los momentos simples. Disfrutaban de las cenas juntos, paseos por el campo y las noches tranquilas bajo las estrellas. Cada pequeño logro en la reconstrucción de su hogar y su comunidad se celebraba con gratitud y esperanza. El amor que compartían les daba la fuerza para seguir adelante. Habían sobrevivido a los horrores de la guerra y habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Ahora, cada día era un regalo, una oportunidad para construir una vida llena de amor y significado. La historia de Marie y Thomas se convirtió en una fuente de inspiración para todos en su comunidad. Su resistencia y dedicación mostraban que, incluso en los tiempos más oscuros, el amor y la esperanza podían prevalecer. Otros que habían sufrido durante la guerra encontraban consuelo en su ejemplo, viendo en ellos una prueba de que era posible superar el dolor y encontrar la felicidad nuevamente. Con el tiempo, el pueblo comenzó a florecer una vez más. Las casas fueron reconstruidas, los campos volvieron a dar frutos y la vida comunitaria empezó a recuperar su ritmo. Marie y Thomas no solo reconstruyeron sus propias vidas, sino que también ayudaron a restaurar el espíritu de su comunidad. Su hogar se convirtió en un lugar de reunión para amigos y vecinos, un símbolo de esperanza y renacimiento. A medida que los años pasaron, Marie y Thomas siguieron trabajando juntos, siempre dedicados a mejorar la vida de quienes los rodeaban. Tuvieron hijos, quienes crecieron escuchando las historias de valentía y amor de sus padres. Esos relatos no solo les enseñaron sobre los horrores de la guerra, sino también sobre la importancia de la resiliencia, el amor y la comunidad. Marie y Thomas vivieron una vida plena, marcada por su compromiso mutuo y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su historia fue contada y recontada, no solo en su pueblo sino también más allá, como un testimonio del poder del amor para sanar y reconstruir incluso en los tiempos más difíciles. Así, la vida de Marie y Thomas, forjada en las brasas de la guerra y alimentada por un amor profundo y verdadero, se convirtió en una luz brillante para todos aquellos que buscaban esperanza en un mundo marcado por el conflicto. Su legado vivió a través de las generaciones, un recordatorio eterno de que el amor y la perseverancia pueden superar cualquier adversidad y llevarnos hacia un futuro lleno de paz y felicidad.